Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular, un espacio donde exploraremos los últimos avances en medicina cardiovascular. En cada episodio contaremos con la participación de expertos del ICVA, quienes compartirán su experiencia, investigaciones y recomendaciones para el manejo de la enfermedad cardiovascular. En estas series no solo buscamos transmitir conocimiento, sino generar un espacio de reflexión, debate y aprendizaje práctico. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular. Soy Alberto Alves Lima, el director médico del ICVA. Siempre continuando con este canal de comunicación con nuestros colegas, acercándole, reflexionando y charlando, porque trabajamos mucho también sobre los comentarios que aparecen, por suerte, muchos en nuestros posteos, tratando de reflexionar acerca de las novedades o de los temas que se vamos planteando, tratando de llevarles las últimas novedades en diagnóstico, en tratamiento de la enfermedad cardiovascular. Los temas que venimos abordando son de primera y tenemos siempre speakers, por suerte, de primera, que tiene que ver con la enfermedad carotidia. Así que tengo el gusto, el lujo de compartir este podcast con el doctor Fernando Belcastro. Fernando es coordinador del programa de medicina vascular del ICVA. Él es cardiólogo clínico, especialista en ultrasonido cardíaco y vascular, es ex residente y ex jefe residente del instituto. Como decía, coordina el programa de medicina vascular, y esto es un concepto, una forma de hacer medicina. Es staff del servicio de ultrasonido y a nivel nacional es exdirector del Consejo de Medicina Vascular de la Sociedad Argentina de Cardiología, y a nivel internacional es miembro de la Sociedad Vascular de Medicina en los Estados Unidos. Así que un gusto enorme tenerte, Fernando, nuevamente. Gracias por estar. Un placer, Alberto. Así que este tema, enfermedad carotidia, que es tan trascendente, sobre todo por el impacto, ¿no?, de todo esto. Y bueno, yo un poco para arrancar, digamos, enfermedad carotidia, sintomática, asintomática, y después avanzamos sobre, creo que la asintomática, que es la que más dudas o polémicas genera. Pero la sintomática, hoy en día, ¿cómo es el plan? Bueno, dos historias naturales distintas de la enfermedad, ¿no? Dos presentaciones distintas, dos impactos distintos, dos porcentajes de riesgo distintos. Y la verdad que en la enfermedad carotidia asintomática las cosas están más claras. La verdad que desde que se publicó el NACET, ya en la década del 90, no hubo un gran cambio en cuanto a las estrategias de revascularización comparado con el paciente asintomático, ya que la endarterectomía pocas cosas en medicina han demostrado tanto impacto en la reducción del riesgo absoluto en una patología. Acá fue drástica la reducción cuando se comparó la endarterectomía versus la aspirina, que era el tratamiento en ese momento en el estudio NACET. Y eso se siguió demostrando en otros estudios. Incluso ya pasado el año 2000 empezaron los estudios también comparando con la angioplastia, y si bien hubo algunas limitaciones en el diseño, no demostraron ser mejores que la cirugía. Así que hoy por hoy el paciente, como concepto general, el paciente con estenosis carotidia severa asintomática, uno debe pensar en revascularizar, preferentemente con cirugía, un escalón superior en todas las guías. Por abajo sí está la angioplastia, en pacientes seleccionados como alternativa a la cirugía. Claro, que no se puede hacer una cirugía por alguna circunstancia. Tal cual. El paciente de muy alto riesgo. El estudio SAPPHIRE, ya cerca del año 2000, se publicó y justamente intentó responder esa pregunta. Pacientes con enfermedad carotidia severa, incluían sintomáticos y asintomáticos, pero pacientes de alto riesgo, comparó la cirugía con la angioplastia. La angioplastia también bastantes limitaciones en cuanto al diseño, pero demostró ser no inferior a la cirugía. Pero en el paciente sintomático, la cirugía sigue estando de hecho es una indicación clase 1A de la guía europea presentada el año pasado. Como que este tema parece, como decís, cortito y al pie, por ahí hay que ir, pero la polémica, o se puede llamar la polémica, las dudas aparecen con los pacientes asintomáticos, hallazgos en el consultorio de un soplo o un chequeo, y ahí aparece la lesión. Tal cual. Bueno, acá sí cambiaron varias cosas.
El EICAS, en este caso también en la década del 90, fue el primer estudio que demostró que la cirugía era mejor que el tratamiento médico. Insisto, el tratamiento médico en ese momento era aspirina y consejo médico, no había otra cosa. Pero fue cambiando en el tiempo esto, ya que el tratamiento farmacológico ha mejorado notablemente. De hecho, el estudio SPACE, que se publicó recientemente, demostró que el riesgo anual de un paciente con estenosis carotídea severa asintomática está por debajo del 0.8%. Un dato terrible que nos tiene que hacer pensar realmente en cuándo estos pacientes tienen o pueden tener beneficio con la cirugía o con la angioplastia. Así que uno, cuando se enfrenta a este tipo de pacientes, tiene que personalizar la indicación. Una vez más, buscar qué predictores de riesgo. No todos los pacientes son iguales, no ese 0.8%, 1% al año con tratamiento médico óptimo. No todos los pacientes lo tienen. Hay pacientes que siguen fumando, hay pacientes que, ahí está nuestro trabajo de identificar el tipo de placa carotidia, una placa blanda o una placa que viene progresando o que tiene hemorragia intraplaca o que ya embolizó y tiene una imagen ipsilateral del cerebro de un infarto silente. Todo eso, el Doppler transcraniano también nos ayuda si tiene HITS o si tiene baja reserva vascular cerebral. Todo eso indica que ese paciente no tiene un 1% de riesgo, sino es superior, y ese paciente se podría beneficiar con algún procedimiento. Una carótida asintomática con imágenes de infarto cerebral, ¿es una carótida sintomática o sigue siendo asintomática? Es una buena pregunta. La verdad que por definición el paciente sintomático es aquel que tuvo síntomas en los últimos 6 meses. Y al revés lo mismo, el paciente asintomático es el que no tuvo síntomas. La verdad que define la situación la presencia de síntomas, no la imagen. Pero implica si un paciente de mayor riesgo. Perfecto. Y vos nombrabas temas de la característica de la placa, y sé que tenés mucha experiencia en mirar placas carotídeas, y me gustaría un comentario, no específicamente, ¿qué placa es la que a vos te pone en alerta? Dijiste que la verdad que el panorama es muy favorable, pero parecería que algunos no tanto. ¿Qué característica ves a nivel de la placa que tenemos que tener alerta? Como grupo, en el programa de medicina vascular, impulsamos en este tipo de pacientes una evaluación no solamente hemodinámica, no solamente el porcentaje de estenosis, que a veces se reduce 70, 80, y el paciente es mucho más que un número, y tratamos de definir, por lo menos inicialmente con el ultrasonido, el tipo de placa, si tiene úlcera, el porcentaje de placa blanda, y también incorporamos el Doppler transcraniano al mismo estudio, con lo cual tenemos justamente muchos de los predictores que nos ayudan a definir la conducta en el mismo estudio. Y es más, hicimos un estudio junto con la gente de tomografía y evaluamos la correlación nuestra del porcentaje de estenosis en el Doppler con la tomografía, y nos dio muy parecido. Esto fue publicado y demás, así que es el segundo método necesariamente que hay que pedir en el paciente con estenosis carotídea asintomática, que es la angiotomografía, por lo menos es lo que hacemos acá, y nos da una excelente correlación. ¿Cómo te juega el transcraniano? ¿Qué tenés que tener ahí entre el Doppler carotídeo y el Doppler transcraniano? Bueno, lo que evaluamos con el transcraniano, que hacemos Doppler color transcraniano, evaluamos si hay embolias silentes, lo llaman HITS, que son señales de alta intensidad, que es un parámetro de muy alto riesgo, estos pacientes que están embolizando, a pesar de que están asintomáticos, y también evaluamos mediante test la reserva vascular de flujo cerebral, evaluamos cómo compensa ante una situación que la generamos con apnea, generamos una situación de hipoflujo, cómo compensa el resto de las arterias a través del polígono de Willis esa disminución de flujo. Así que me parece que es un estudio que en el ICVA tratamos de nuestro grupo de medicina vascular de hacer y tener todos los elementos junto con la tomografía para definir la estrategia en este tipo de pacientes. Yo creo que avanzó tanto el tratamiento médico que hoy por hoy yo digo que el paciente se tiene que ganar la angioplastia o la cirugía. El paciente es asintomático. La mayoría yo creo que anda muy bien con tratamiento médico, pero tenemos que buscar estos pacientes de mayor riesgo. Y cuando vos haces el Doppler carotídeo y transcranial, angiotomografía es sí o sí a posteriori, o podés hacer solamente el seguimiento con el Doppler carotídeo? Bueno, depende. Si la placa es una placa
cálcica, estable, el porcentaje de estenosis en estenosis moderada, uno la viene siguiendo y está estable. Ahí la tomografía, la angiotomografía no agrega mucho, es una placa que uno la ve que viene creciendo, o es una placa severa. Ahí la angiotomografía nos da un poco más de información, correlacionamos la placa y correlacionamos el porcentaje de estenosis. Y también vemos el cerebro, ¿no? La angiotomografía nos permite ver el parénquima cerebral que con el ultrasonido no podemos. En el mientras tanto, el tema del tratamiento médico con una lesión, digamos, que ya entiendo que ya discutiremos cuándo es crítica y requiere revascularización, lo asintomático, pero hasta ese momento, ¿cuáles son las recomendaciones o por lo menos cuál es la literatura, qué es lo que propone como tratamiento? Bueno, es muy parecido al tratamiento de prevención secundaria del paciente coronario, ¿no? Un poco lo neurológico extrapoló de lo coronario y ahora se demostró el mismo beneficio de la acetatina, el mismo beneficio en reducción de LDL. De hecho, en el COMPAS ingresaron pacientes con enfermedad carotidia, no eran muchos, eran 1000 y pico, pero también ingresaron a ese estudio y se beneficiaron. Control de la presión, obviamente dejar de fumar. Me parece que todo el ejercicio, todo lo que es la prevención secundaria, estos pacientes se benefician notoriamente y se vio a través del tiempo. O sea, los controles de los factores de riesgo tradicionales. Absolutamente, absolutamente. Bueno, sigamos avanzando en cuanto que tenemos el paciente y la placa tiene. ¿Qué características para vos son placas que requieren revascularización? Desde el ultrasonido lo que vemos son placas hipoecoicas. Son placas que son las más peligrosas, ¿no? Las de más riesgo, son muy parecidas a la acidez de la sangre, con lo cual son muy lipídicas, las más riesgosas para embolizar. También si tiene superficie irregular o úlcera. También si vemos el estudio previo y progresó más de un 20%, también es una placa que viene creciendo. ¿En qué tiempo? Con cierta inestabilidad. No está claro. La verdad que de todos los predictores es el menos potente. No aclara el tiempo entre uno y otro, pero básicamente si uno, obviamente, cuanto más precoz sea la progresión, más riesgoso es. Y obviamente después tenemos como ayuda a la resonancia que nos permite ver si hay hemorragia intraplaca, ¿no? Es otro predictor que es el único método que nos brinda esa información. Así que con esa información, la tomografía también nos permite ver, según las unidades de Hounsfield, la placa blanda o no. Así que tenemos herramientas de las imágenes y después sí tenemos que tomar la decisión de qué hay que hacer en el asintomático una vez que tomamos la decisión. Yo siempre digo que son dos preguntas. Primero, si hay que hacer algo muy seleccionado y después, ¿qué le hacemos? Y ahí hoy por hoy tenemos dos estrategias, la cirugía y la angioplastia. Ahí también hubo mejoría de la angioplastia carotidia en cuanto a... ¿Te puedo ir un poquito para atrás en el sentido de cuándo es eso? ¿Cuándo decidimos que tiene que ser revascularizado? Justamente cuando tiene una estenosis severa carotidia, cuando tiene expectativa... ¿Qué es severa? Severa es más del 60% según las guías. Okay. Algunos toman 80, el Safari toma 80, otros toman 70. Básicamente nosotros en el ICVA usamos 70% como mayor de severidad. 70%. Bien. Si uno ve las guías, se basan en el estudio EICAS de hace muchos años atrás, por eso usan el número de 60. Y que tiene, además del porcentaje de estenosis, las características que te dije previamente. Que tiene algo de riesgo en cuanto a las imágenes. Algo importante también es la expectativa de vida. El paciente tiene que tener una expectativa de vida de más de 5 años. Estos estudios demuestran el beneficio, pero el paciente tiene que venir más de 5 años para un beneficio claro. Así que uno es bastante restrictivo en los pacientes añosos, fundamentalmente porque no van a obtener ese beneficio probablemente. Así que... Fernando, si vos tenés una placa estable del 70%, estable, sí, y sin aquellos factores de riesgo que estabas comentando, podríamos seguir evaluándolo con tratamiento médico. Si la placa está estable, la estenosis está estable y no tiene ningún parámetro, ahora puede tener hits, eso ya no es una placa estable, uno la puede ver como estable, puede tener, por eso va más allá del porcentaje de estenosis. Pero interesante porque a partir del 70% parece como que se impone claramente el transcranial, ¿no? Bueno, se impone evaluar más profundamente al paciente, ¿no? Igual lo que estamos viendo ahora, que eso es muy interesante, se están viendo muchos pacientes ustedes saben que 1/3 de los accidentes cerebrovasculares quedan sin diagnóstico. De hecho, se creó una entidad que se llama ESUS y se buscaba como potencial causante
de esos ACV, la FA oculta. De hecho, hay estudios con anticoagulantes directos que no demostraron beneficio. Muchos de esos pacientes parecería ser que el ACV fue producido por placas carotídeas menores del 50%, pero accidentadas. Esto es algo relativamente nuevo, muy interesante que estamos empezando a ver. Así que hay que buscar la enfermedad carotídea. Cuando uno no encuentra la causa del ACV, hay que pensar también, aunque no sea severa. Este es un concepto nuevo. Entonces, cuando tenemos la placa, es clave la magnitud de la placa, obviamente la magnitud de la estenosis, y tenés que ver los factores predictores adicionales que tienen que ver con el transcraneal y las características intrínsecas que tiene la placa, ¿no? Y entiendo con los antecedentes del paciente. Bueno, y una vez que tenemos ya la definición, por esta circunstancia que tenemos que discutir la revascularización, vos específicamente, ¿cómo tomás la decisión para un lado o para el otro? ¿Y en qué te basás, por supuesto? Bueno, ahí entra el team vascular, ¿eh? Ahí entra el team vascular. Ahí necesitamos ver las imágenes con el especialista en imágenes, ver las imágenes con el cirujano y con el hemodinamista. Y entre todo buscar lo mejor para el paciente. Hoy por hoy, la indicación de las guías sigue siendo la endarterectomía carotídea. Ahora, a diferencia del principio, que era una indicación 1A, hoy es 2A, o sea, bajó un escalón, expectativa de vida de más de 5 años y las características que vos nombraste, el porcentaje de estenosis y los predictores de riesgo. Bueno, el paciente de riesgo promedio, hoy por hoy la cirugía, y esto lo demostró el estudio CREST. Estamos esperando el CREST-2 a ver si nos responde contemporáneamente la pregunta que me hiciste, pero por lo menos hasta la evidencia que tenemos actualmente, el CREST demostró que comparaba cirugía con angioplastia en pacientes asintomáticos, demostró que la cirugía tenía menos riesgo de ACV periprocedimiento con respecto a la angioplastia y tenía más riesgo de infarto de miocardio con respecto a la angioplastia. El último estudio que comparó directamente angioplastia versus cirugía en asintomático fue el ACCT2, donde tuvimos la oportunidad de participar del grupo de Oxford e incluir pacientes, demostró números muy similares entre la angioplastia y la cirugía. Alrededor del 1% de riesgo de infarto y ACV al mes del procedimiento. Así que tenemos cifras. La única diferencia es que la angioplastia tuvo numéricamente más stroke menores comparado con la cirugía. Así que hay nueva tecnología asociada a la angioplastia. Se acaba de publicar hace un mes en el Journal of Vascular of Surgery que el stent de celda cerrada reduce significativamente el riesgo de ACV con respecto al stent de celda abierta. Es un subanálisis de un estudio. Así que tenemos nueva información y estamos esperando la información del CREST-2, ¿no? Y acá debe tener mucho que ver también las experiencias, como si uno habla del operador, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Esto, y se ve, ¿no?, que tanto la cirugía como la angioplastia es operador y número de procedimientos realizados por año. Eso es claramente, por eso, por suerte en el instituto tengo buenos números con cirugía y tengo buenos números con angioplastia. Entonces, los dos tienen ACV por debajo del 1%, el riesgo de ACV periprocedimiento. Así que tenemos buenos números como para tomar decisiones. Yo creo que hay que personalizar la indicación de cada procedimiento. Antiagregación. Simple con aspirina, doble con clopidogrel, con clopidogrel solo. En el asintomático, simple antiagregación, que puede ser aspirina o clopidogrel, cualquiera de los dos, pero es simple antiagregación. Uno puede tomar, extrapolar datos del COMPAS-2, era un grupo muy chiquito, pero si tiene enfermedad coronaria asociada, el paciente polivascular se benefició con el uso de aspirina y rivaroxaban. En el sintomático, doble antiagregación, sobre todo si va obviamente a angioplastia. En el ACV, sobre todo el ACV de origen incierto, hasta 21 días se puede usar doble antiagregación, después simple antiagregación, pero en el paciente asintomático hoy por hoy es simple antiagregación. Con aspirina. Con aspirina. Bien. Y además el abordaje de los otros tratamientos, básicamente alta dosis de estatinas. Oh, absolutamente, absolutamente. Ahí. Alta dosis de estatinas, control de la presión arterial, obviamente dejar de fumar, caminar.
¿LPA acá tiene algo que ver? ¿Está involucrado en carótidas, entendiendo que tiene ese vínculo que hablamos con Alan hace unos días en tema de enfermedad vascular, el impacto? ¿En enfermedad carotidia vos ves o hay un estudio que está orientando hacia alguna probabilidad de mayor riesgo? La verdad que, por lo menos yo no conozco ningún estudio directo de LPA en enfermedad carotidia. Sí, uno se plantea si el paciente asintomático que no tiene las características de la placa, que uno dice, bueno, le controlo todos los factores de riesgo y realmente piensa si realmente está en ese 1% de riesgo de ACV o tiene un factor de riesgo que no estoy controlando. Eso no tiene respuesta. Bueno, Fernando, excelente paseo, excelente camino que hicimos hoy con el tema de la enfermedad carotidia. Así que muchísimas gracias. Un placer, Alberto. Gracias por acompañarnos durante esta edición. No olviden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos el próximo episodio.